para vos, para que esto arranque, en algún momento tenés que salir del cepo para destrabar las inversiones que vos no crees que la puedan financiar el ahorro interno. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Este informe es como el que está en medio de la fiesta y dice, che, pero ojo que hay que hacer algunos retoques en los parlantes, en cómo estaban puestas las luces, la electricidad y demás, porque acá están todos al ritmo de la fiesta del blanqueo, de los dólares que están apareciendo, pero yo estoy viendo algunos números, bueno, que si la economía se recupera, pueden empezar a generar creciente preocupación hacia adelante. Contá un poquito vos, digamos. Ahora voy a mostrar algunos de los gráficos que pusiste en tu informe, son muy buenos, pero básicamente vos contás, bueno, estamos viviendo este verano porque aparecieron los dólares del blanqueo. Así es. Sí, en realidad, si uno mira los dólares que presta el sistema bancario por cada 100 dólares que tiene de depósitos, la relación es más o menos 34, 35 dólares prestados por cada 100 dólares depositados en el sistema bancario. Como en los últimos 45 días han subido los depósitos como 12.000 millones de dólares y los créditos han aumentado unos 1.000 millones de dólares aproximadamente, hay bastante margen de expansión de los créditos en Argen dólares si es que los depósitos bancarios se mantienen en este nivel. ¿Hay alguna duda sobre eso? La gente que entró al blanqueo, si los deja o no. Pero uno podría decir que hay margen todavía para que haya un aumento de operaciones de crédito con dólares de los depósitos por unos 2.500, 3.000 millones de dólares, lo cual para el mercado argentino es una cifra importante. Esos dólares cuando se prestan se cambian automáticamente a pesos y por ende hay una presión ahí bajista eh, para, eh, para el precio del dólar en el mercado local. Y además, si esos depósitos se formalizan dentro del sistema, hay un aumento de los encajes en dólares y eso le da como más masa crítica al gobierno para la ingeniería financiera que está pensando, está evaluando, está sondeando en función de los vencimientos de enero y el resto de los vencimientos del 2025. Entonces, el blanqueo está generando esos dos efectos. Por un lado, mayor oferta de dólares. Por otro lado, mejor base para la ingeniería financiera que el gobierno está pensando en función de los vencimientos de deuda. Y todo esto, paradójicamente, lo que hace es Ahí lo está ampliar la mostrando, ahí expectativa. lo estamos mostrando. Esto es un poco lo que contaba, subieron fuerte los Claro, depósitos en dólares y todavía se redujo en porcentaje el ratio préstamos-depósitos. Podrías, bueno, crecer mucho todavía en los préstamos, es decir, que el Banco Central podría seguir acumulando dólares gracias a este mecanismo que estás contando, si efectivamente estos depósitos se quedan en el sistema financiero. sí, sí, o sea, el aumento de la oferta de las operaciones de crédito está muy relacionado con el cambio de situación que se dio en la operación diaria del Banco Central con el mercado, en el mercado oficial de cambio. O sea, hasta hace 10, 12, 10, 15 días, los saldos eran erráticos. Había días que el Banco Central compraba, había días que el Banco Central vendía. Pero desde hace unos 10, 12 días, no estoy contando los de esta semana, porque no tengo los datos de esta semana, eh, digamos, hubo saldos permanentes a favor del Banco Central en esta operatoria, y eso es causa barra consecuencia de esta calma en los mercados, tanto de riesgo país como del tipo de cambio libre. Eh, lo que digo es que nadie sabe cuánto se va a extender este fenómeno, pero hay posibilidad de que se extienda por unas cuantas semanas más, dada esa relación crédito-depósitos que vos mostrabas recién
en el Acá gráfico está. del artículo. Claro, y acá mostrás cómo crecen los préstamos y eso es lo que genera también las compras ya más persistentes del Banco Central, que creo que en octubre ya lleva comprados 800 millones de dólares, ¿no? Claro, y la advertencia que tiene el artículo es que en realidad si no fuera por esta especie de entrada de capitales que está asociada al blanqueo de capitales, estaría predominando el otro efecto que fue el que empezó a predominar a partir de julio, que fue el déficit en cuenta corriente de balance de pagos. Entonces, en la entrada de El gráfico capitales, que Aguafiesta. significa, Este es el gráfico Aguafiesta de Jorge Vasconcelos. claro, no, no mío, no mío, de la realidad. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Sí. O sea, digamos, en julio el Banco Central empezó a tener saldo negativo en sus intervenciones en el mercado cambiario oficial. Hmm. Y lo que pasaba era esto, que antes el blend, o sea, el hecho por el cual solo 80% de las exportaciones se liquidan en el mercado oficial, antes el blend no dolía. ¿Por qué? Porque se pagaban pocas importaciones respecto de las importaciones que se estaban haciendo mes a mes. En cambio, entramos a partir de julio en una etapa en la cual duele el blend, duele el hecho de que solo 80% de las divisas de mercado, de las expo van al mercado oficial, porque las IMPO ahora se están pagando plenas y además las IMPO están aumentando por efecto del rebote del nivel de actividad. Así que cuando pase el efecto del blanqueo de capitales, que a lo mejor dura 2 o 3 meses, va a volver a aparecer este problema del déficit de la cuenta corriente, que no es un problema eh, insolucionable, pero es un problema que para solucionarse probablemente requiera una modificación de la política cambiaria. Como hay un ancla muy firme en la economía, que es el gasto público, yo creo que ninguna de las correcciones que podemos estar discutiendo, ni respecto de la política cambiaria, ni respecto de la política monetaria, son correcciones que implican que el auto va a volcar en la ruta. Yo creo que son correcciones que pueden implicar volantazos, pero no que el auto tumbe. Entonces, tampoco entiendo por qué cuando se discute este tema de que del rojo en la cuenta corriente de balance de pagos, se diga que modificar la política cambiaria puede implicar, digamos, no sé, riesgos Caos. extremos, como un Sí, un retorno a caos. la I, pero cosas por el Sí. estilo. No, no, no lo entiendo así, de ningún modo. Claro, vos acá contás en este gráfico, sobre todo por lo que pasó en agosto, vos lo que decís es que la cuenta corriente, el balance de pago cambiario, esto es base caja, lo que se paga y lo que se cobra, no lo que se devenga, y sobre todo porque hay 20% de las exportaciones que están yendo al mercado financiero y no entran al MULC, por eso es el cambiario, el que todos están mirando. Bueno, entre junio y agosto se dio vuelta en 6 mil millones de dólares. Tenías 3 mil millones positivos en junio y en agosto 3 mil negativos. O sea, y eso vos decís en el informe es muy interesante. Vos decís, ojo con esto, porque si la economía medianamente se recupera y debiéramos ver un crecimiento de importaciones de 10 mil millones de dólares, ¿no? Para el 2025, Para el efectivamente. 2025. Efectivamente. Y Que ahí, pueden digamos, hacer tenemos el tema, más rojo, poner más rojo, más en rojo estas cuentas claro. externas y a veces en la economía argentina es como una especie de círculo vicioso porque alguien dice, uy, che, pero alguien vio estos números, están rojas las cuentas externas. Y bueno, si no entran capitales para financiarse de este rojo, o tenés más desacumulación de reservas o tenés un problema cambiario. Efectivamente. Y ahí, respecto de las exportaciones, sobre el sector agroindustrial, no hay nada dicho, hay riesgos, el La Niña, etcétera. No hay que ser agorero. Las lluvias de los últimos días fueron muy buenas, o sea, podríamos repetir o incluso mejorar, a lo mejor en 1.000 o 2.000 millones de dólares las exportaciones agroindustriales en 2025 y 2020, respecto a 2024. Pero para las exportaciones industriales estamos muy complicados. En el caso de las exportaciones a Brasil, en un informe anterior, que a mí me gustó más que a vos, evidentemente,
Este, yo subrayaba el cambio de situación en el Mercosur, o sea que China, la irrupción de China, está quebrando el statu quo del Mercosur. Si uno mira las exportaciones de autos de Argentina a Brasil, están en 2.000 millones de dólares. Hasta el año pasado, Brasil le compraba a China autos por unos 1.000 millones de dólares. Y este año va a estar en 5.000 millones. Entonces, no podemos competir, o sea, las camionetas van a seguir saliendo y exportándose, pero en el resto de los autos, de las unidades más familiares, digamos, no las camionetas, está muy complicado exportarle a Brasil porque China ya entró con todo y el año que viene China va a fabricar esos autos que hoy está trayendo como comercio exterior. Entonces, las exportaciones industriales de Argentina para 2025 están muy complicadas y las exportaciones energéticas están mejorando, pero no, según los cálculos nuestros, no al ritmo que, digamos, en otros comentarios en el mercado se hacen. O sea, tengo acá el número, estaba revisando. Lo que podemos esperar para las exportaciones energéticas es una mejora de 2.500 millones de dólares en 2025 respecto a 2024, pero no mucho más que eso. Entonces, sumando todos los puchos, podemos tener una mejora de las Expo, pero no para bancar un aumento de importaciones de 10.000 millones de dólares, como decía antes. Entonces, la balanza comercial del año que viene puede estar en 15.000 millones en lugar de 20.000 millones este año. Y entonces ahí la gran pregunta es qué pasa con el blend. O sea, si una mañana nos despertamos y el Banco Central anunció que se elimina la posibilidad de liquidar dólares de exportación en el mercado libre, bueno, ahí tendríamos una situación más, digamos, más previsible para el sector externo. Pero eso no estamos en condiciones de anticiparlo, digamos, ¿no? Hay, Depende de una decisión de gobierno que obviamente si la toma va a tener que mejorar el dólar de exportación de otro modo. O sea, no lo toma, ¿por qué? Porque implica un retoque de todo el esquema del cambiario que viene trayendo hasta ahora. hay un punto más en tu informe, y los dejo a Claudio y a Martín Genero que tengan las preguntas, pero hay un punto que me parece muy interesante. Vos decís, bueno, mire, hay una ventana de oportunidad con esta caída del riesgo país, con esto que ha generado el blanqueo, con estos dólares que son como ingresos de capitales, pero en realidad son los dólares de los propios argentinos que con el efecto blanqueo están saliendo del colchón y no solamente están generando este tema de los préstamos en dólares que le permite al Banco Central acumular reservas, sino también esto le permite también a algunas empresas emitir ON y por ahí Martín sabe mejor de esto, es especialista en clave bursátil. Bueno, también el que blanqueó los dólares, por ahí suscribe una AN, o también está comprando títulos públicos, los bonares, los globales, títulos en pesos. Bueno, aparecieron ahí 13.000 millones de dólares que hay que ver un poquito dónde se mueven, ¿no? Pero vos decís, miren que esto puede ser una ventana de oportunidad y sobre todo esa ventana tendría que ser en el verano, es decir, lejos de la elección, para unificar y salir del cepo. Porque hay un punto que es una obviedad, pero que yo la vi en el informe y dije, pero claro, ¿cómo? Caputo dice, miren el caso de China, o lo dijo Milei. ¿Lo dijo Milei o lo dijo Caputo? Que crece con. Caputo lo dijo en la Claro, última. Lo dijeron los dos, pero Caputo claro, fue el último. que creció con el cepo, pero Jorge Vasconcelos en el informe de Liberal dice, miren, la tasa de ahorro de China es astronómica, lo cual le permitió durante muchos años financiar una inversión interna, no sé de cuánto, de 20 y pico de puntos, 25 puntos. Arriba, o sea, la tasa de inversión siempre estuvo arriba de 35 puntos del PIB en Es China. 35 puntos del PBI. Claro, los países del sudeste asiático tienen tasa de inversión, pero para que sea una idea, Argentina hoy tiene una tasa de inversión de 15 puntos del PBI, 16 puntos del No, PBI. sí, 16, 17 debemos estar, 16. Entonces, es muy interesante ese punto que haces. Vos decís que para vos, para que esto arranque, en algún momento tenés que salir del cepo para destrabar las inversiones que vos no crees que la puedan financiar el ahorro interno.
Claro, claro. Hay algo bastante claro, que es que Cristina anunció los cepos después que ganó las elecciones de 2011. A fin de 2011 empezaron a introducirse estas trabas. Y no es casualidad que esta inflación empezó a fin de 2011. O sea, entraron los cepos a jugar el juego y la estanflación entró por la ventana para la Argentina. Y por eso el artículo termina con esa comparación con Uruguay, que es, lo digo de memoria, nuestro PIB per cápita desde 2011 hasta ahora, hasta 2024, incluido la estimación de 2024, nuestro PIB per cápita cayó 15% y el PIB per cápita de Uruguay mejoró 18% en 13 años, de 2011 a 2024. Y esos 13 años coinciden en un 90%, 85% del tiempo con cepo. Ahí está. Uruguay 18% arriba y Argentina 15% abajo en 13 años PIB per cápita. Entonces yo no puedo desconocer que esta estanflación argentina coincide exactamente con la vigencia de los cepos en el país. Y no es una coincidencia, hay razones económicas para pensar por qué esto fue así, y es el tema este, que somos países, Uruguay, Argentina, donde nuestra tasa de ahorro no es alta, y por lo tanto para crecer e invertir necesitamos entrada de capitales. Y bueno, Uruguay se fagocitó toda la entrada de capitales que estaba originalmente destinada a Argentina, vinculada con la industria celulósica y forestal, digamos. Pero no fue Claro, solo lo que eso. pasa es que el gobierno te dice, mirá, tengo menos 6.000 millones de reservas netas negativas, ¿no? Incluido el pago de Bopreal próximos 12 meses. ¿Y qué voy a salir del cepo? Digamos, Claro, es que en realidad es un ese es riesgo el, muy ese es grande, el digamos. punto. Yo creo que el mismo presidente del Banco Central hace poco, en alguna reunión, dijo lo que corresponde decir. El cepo no depende de los stocks, depende de los flujos. O sea, si tenés reservas netas negativas de 6.000, pero el esquema de política económica que rodea a la salida del cepo te garantiza, digamos, que hay superávit de cuenta corriente complementado con entrada de capitales, digamos, eso se testea en el mercado rápidamente y eso te soluciona el problema del stock, digamos, ¿no? O sea, tener muchas reservas o pocas reservas es un dato. El tema es el flujo hacia adelante, ¿cómo lo ves? O sea, Brasil ahora está teniendo problemas de expectativas, subió el dólar en Brasil contra el real, se devaluó el real mucho, y Brasil tiene 300.000 millones de dólares de reservas. O sea, los flujos son los que mandan, no los stocks. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que existe esa ventana, y si uno mira la comparación Argentina-Uruguay, debería decir, bueno, no es gratis para el país demorar tanto en la salida del cepo. De Ahora, todos modos, Jorge, también es sí. cierto que Argentina está recibiendo algún tipo de inversiones. Esta compra que hizo la compañía australiana Rio Tinto, de una compañía que no era argentina, pero que tenía muchas inversiones en el país, eso de un modo u otro se va a sentir. Hay también noticias de ese tipo en el sector de la industria de la tecnología de información, hay empresas norteamericanas que están comprando, algunas pymes argentinas. O sea, algo de entrada de capitales va a haber, no hay ninguna duda. Va a seguir habiendo inversiones en Vaca Muerta, etcétera. O sea, no es que va a ser cero como en algún momento ocurrió con Alberto Fernández. Pero además el contexto internacional, digamos, te puede dar algún elemento a favor. O sea, Lula está poniendo mucha presión con el tema del gasto público y la deuda pública en Brasil está subiendo a 3 puntos del PIB por año, entonces hay un poco de desconfianza ahí. La nueva presidenta de México, digamos, pareciera que también genera dudas entre los inversores que analizan los países de América Latina. O sea que Argentina podría aspirar a capturar algo más de lo que venía capturando, pero el esquema cambiario monetario del cepo, obviamente que juega en contra, no se puede disimular eso.
Jorge, ¿cómo calificarías entonces? Pues la estrategia del gobierno hoy es, bueno, forzar una baja de la inflación a través, por ejemplo, de la apertura, baja de aranceles, ya dijeron que van a habilitar importaciones para que compitan y fuercen una baja de precios locales. Y esto, ¿no? En un contexto donde todavía tenés cepo, donde tenés reservas negativas, ¿cómo, digo, esta estrategia, vos cómo la calificás? ¿Una estrategia errada? ¿Te parece positiva, digamos, en tanto y en cuanto se levante rápido el cepo? Lo que digo, pero el levantamiento del cepo iría en contra de una baja de la inflación. Entonces, Yo ¿qué creo que es una pensás? estrategia que o sea, el tema inflación es muy importante electoralmente, eso no hay ninguna duda, digamos. O sea, cuando Menem, antes que apareciera el plan de convertibilidad en abril del 91, las encuestas estaba re mal y había elecciones de medio término, no sé si en septiembre o en octubre del año 1991, y así como venía, iba a tener un retroceso político muy fuerte. Y gracias a la salida, al anuncio del plan de convertibilidad y los efectos que tuvo ese esquema, en septiembre, octubre del 91, en las legislativas le fue muy bien al oficialismo. Entonces, la inflación, obviamente, o la baja inflación, obviamente que es muy, muy importante en términos políticos, pero probablemente se esté sobredimensionando, digamos, la importancia que tiene mantener la inflación a raya, cueste lo que cueste, cuando seguimos en una situación de frazada corta, o sea, claramente estamos en una situación de frazada corta. Lo que a mí me parece que es, digamos, algo que hace demorar la evaluación de la salida de cepo es también el tema de la deuda. O sea, Argentina no tiene un enorme problema de deuda, pero si uno suma la deuda en manos de privados, más la deuda con los organismos, que aunque se puede refinanciar, hay que pagarla o por lo menos pagar sus intereses, y estamos en 55 puntos del PIB, sin contar la deuda intrasector público. Y 55 puntos de PIB es una deuda, debe estar un poco por encima de lo que es el promedio de los emergentes, o sea, no es una... Entonces, los vencimientos de deuda, sobre todo la deuda doméstica, son muy cortos. Entonces, bueno, digamos, ¿por qué el gobierno anterior, el gobierno saliente, pudo colocar deuda por más de 10 puntos del PIB en el año 2023? Bueno, porque había cepo y porque el Banco Central fomentó que los bancos compraran deuda, digamos. O sea, entonces el tema de la deuda es un tema eh, complicado y probablemente salir del cepo implique conversar con el fondo y ver, con el Fondo Monetario y ver todas las condiciones, conseguir alguna plata fresca, que probablemente no sea más de 5.000 millones de dólares, pero que ayudaría, pero además pasar por el Congreso, pero además no me acuerdo qué año fue, 2020, los acuerdos con el fondo tienen que pasar por el Congreso, entonces también es una situación incómoda para el gobierno probablemente, porque además tampoco se va a prometer demasiada plata fresca en ese acuerdo, entonces es como, o sea, hay una serie, se mezclan mucho los factores de deuda con los factores políticos para hacer que no sea tan fácil predecir el día a día en cuanto a la política económica. Porque además también es cierto que con este veranito que estamos analizando, puede ser que en el gobierno estén siendo cada vez más convencidos, bueno, esperemos a octubre, las legislativas, nos va a ir bien, cambiamos la correlación de fuerzas en las cámaras y a partir de ahí las reformas van a ser más fáciles y aprobar un acuerdo con el fondo va a ser más fácil, etc. También puede estar especulando el gobierno con esa situación. Pero con las cuentas, disculpame, pero con las cuentas estas que vos mostraste en el informe recién, tiene tiempo para esperar hasta las elecciones de octubre, digamos, con esto, con el déficit de cuenta corriente, con el tema deuda? Yo creo que hay riesgos de un error de cálculo, o sea, que haya demasiado optimismo respecto de que se puede llegar sin problemas con cepo hasta octubre y en buenas condiciones. Yo creo que probablemente haya un error de cálculo o un exceso de optimismo del lado del gobierno
si están evaluando ese escenario.